Buenas a todos, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de videos donde estamos trabajando y observando casos donde un volumen arroja sombra sobre un cono. Si este es el primer video que estás viendo, te recomiendo que vayas a ver el primer caso donde explico más en detalle algunas cuestiones para poder construir de forma sencilla la sombra arrojada sobre el cono. Sin más preámbulos, empezamos con el video tutorial. Como siempre, comenzamos previsualizando el ejercicio para apreciar cómo va a quedar el resultado final. La única dificultad que puede tener este ejercicio es que, como podemos apreciar, la sombra del prisma sobre el cono va a sufrir diferentes transformaciones. Vamos a tener tres tipos de arcos, digamos, que van a estar formando a esta sombra. Bien, pero bueno, no nos adelantemos tanto, vamos primero a comenzar limpiando el dibujo. Como siempre, quitándole el color y la sombra. Bien. Primero que nada, lo que tengo que hacer es, marcar las separatrices de los volúmenes. Y luego lo que necesito es hacer las proyectantes, los rayos de luz a 45 grados por cada punto para hallar las sombras en el suelo. Bien. Aquí me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso de la sombra de 2 y la sombra de 3 del prisma, van a estar como adentro, digamos, del cono, ¿ok? Estos puntos van a ser lo que están en la superficie curva del cono, lo que están en la cara de luz, y son los puntos de inflexión, digamos, son los puntos de quiebre donde las líneas curvas van a cambiar su forma, su dirección, ¿ok? Eso lo tengo que tener bien claro al momento de realizar la sombra. Bien, bueno, aquí ya puedo trazarla en el suelo. Ok, tengo las sombras trazadas del prisma y del cono. Y ahora sí voy a comenzar a construir lo que serían las generatrices para poder hallar y formar la sombra de este prisma aquí en la superficie del cono. Bien, voy a eliminar lo que serían las proyectantes. Y acá me voy a dar cuenta de una cosa. Primero, la sombra del prisma viene aquí horizontal y choca contra el cono en este punto. O sea que acá va a empezar a quebrar la sombra, ¿sí? Y eso significa que este va a ser el primer punto que yo necesito para poder construir la sombra aquí, ¿ok? O sea que ese punto ya ni siquiera lo tengo que hallar, simplemente está ahí, ya lo marco y sigo. A diferencia de los casos anteriores, donde yo comenzaba realizando una generatriz en la cara que está en luz del cono, en cualquier parte, ¿sí? No me interesaba dónde, acá no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo acá necesito generatrices, digamos, o las sombras de las generatrices, que pasen por puntos específicos. ¿Ok? Yo necesito una generatriz y su sombra que pase exactamente por donde está la sombra virtual de 3. Porque yo necesito hallar este punto acá en la cara del cono para poder saber cuál va a ser el límite de la transformación de las sombras, digamos, de la curvatura de las sombras. ¿Ok? O sea que la sombra de 3 y la sombra de 2 yo la necesito hallar sí o sí acá en esta superficie. ¿Cómo tengo que hacer acá? Bueno, es muy sencillo. En vez de comenzar por la generatriz, como estábamos acostumbrados habitualmente, voy a comenzar trazando la sombra de la primera generatriz que me interesa. Y esa sombra, ¿sí? En el suelo aquí, va a pasar justo por la sombra virtual de 2. ¿Ok? Esto es simplemente conectar la sombra de J con la sombra virtual de 2 con una recta, ¿sí? Trazada con cualquier instrumental de geometría, una regla, una escuadra, un cartabón, da igual. ¿Ok? Acá simplemente tengo que trazar una recta que pase por estos dos puntos. Sombra de J y sombra virtual de 2. Bien. Esto sería la sombra de la generatriz que yo necesito ahora. Bien. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es, a partir de este punto de la base, a partir de ese punto, lo que voy a hacer es trazar hacia el punto J
una recta, ¿ok? Aquí acabo de hallar lo que sería la generatriz. Tengo su sombra y aquí tengo la generatriz. Entonces aquí lo que tengo que hacer es el procedimiento habitual. Desde la sombra aquí, virtual de 2, que es el punto que me interesa hallar, trazo un rayo inverso hasta que choque con la generatriz, ¿ok? Un rayo inverso a 45 grados. Y ahí habré obtenido la sombra real del punto 2, ¿ok? Aquí tengo el punto de quiebre donde va a cambiar la sombra, la curvatura de la sombra. Bien, voy a hacer lo mismo ahora con el punto 3, con la sombra de 3. Bien, recordamos, primero trazo lo que sería la sombra en el suelo aquí, que pase por la sombra virtual de 3 y que pase también por sombra de J. Corta en un punto a la base del cono y a partir de ese punto voy a trazar lo que sería la generatriz. Bien, voy al punto virtual de 3, a la sombra virtual de 3, y ahí trazo un rayo inverso de luz hasta que choque con la generatriz y ahí habré obtenido el tercer punto, ¿ok? Entonces estos puntos son, como decía, los quiebres de la sombra. La sombra aquí va a venir de esta manera, con esta curvatura. Aquí va a tener una leve curvatura y aquí se va a curvar de nuevo, ¿ok? Bien, yo todavía no puedo formar las sombras así. Necesito por lo menos unos puntos intermedios para poder saber cómo viene la curvatura. Porque si yo uno o dos puntos, me va a quedar como una recta. Bien, antes de eso, vamos a utilizar la generatriz bueno, que forma al cono, como estamos acostumbrados habitualmente. Esta generatriz me va a servir para hallar el punto límite, digamos, para poder formar la sombra acá. Entonces las voy a marcar. Esto es como siempre, ¿sí? Tengo aquí esta generatriz, trazo su sombra y cuando choca con lo que sería la sombra del prisma en el suelo, aplico rayo inverso de luz hasta llegar a la generatriz. Y ahí obtengo otro puntito. Bien, bueno. Acá vieron también que otra dificultad que tiene este tipo de ejercicios es que bueno, se empieza a llenar de líneas, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros prestamos atención a lo que estamos haciendo, no vamos a tener problemas. Bien, bueno, yo ahora necesito, como les decía, puntos intermedios para poder formar la sombra, ¿ok? Para poder saber qué curvatura van a tener. Entonces lo que voy a hacer ahora sí es el procedimiento habitual que veníamos viendo en videos anteriores. Voy a seguir trazando otra generatriz, ¿sí? Acá sí puedo elegir el lugar. Obviamente que aquí me interesa hacer una generatriz entre este punto acá y la sombra de 3. Entonces más o menos en el medio trazo una generatriz, trazo su sombra en el suelo y cuando choca con la sombra del prisma en el suelo, aquí en este punto de intersección, aplico rayo inverso y obtengo otro punto. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo visualizar un poquito mejor cómo va a ser esta curvatura acá. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo entre la sombra de 3 y la sombra de 2. Voy a hacer una generatriz ahí. Y aquí la tengo. ¿Ok? Entre medio de estos puntos trazo una generatriz, realizo su sombra en el suelo y donde corta con la sombra del prisma aplico rayo inverso de luz. ¿Ok? Y aquí tengo un punto entre medio. Bien. Esta generatriz que acabo de trazar corta dos veces, en dos partes, a la sombra del prisma. Porque cortó aquí también. En esta horizontal que venía acá, esta generatriz aquí cortó la sombra al prisma, digamos, a la sombra del prisma. Y eso me facilita porque me ahorro una generatriz más, digamos. Con una generatriz y su sombra ya obtengo dos puntos de dos sectores, dos zonas diferentes de la sombra del prisma. ¿Ok? Entonces tengo acá, aplico el rayo inverso donde intersectan
y ahí habré obtenido otro punto extra. ¿Ok? Entonces ahora sí ya estoy en condiciones de poder trazar lo que sería la curvatura de la forma de esta sombra. Voy a despejar un poquito el tema de las generatrices. Ahí ya me quedaron solamente los puntos. Y lo que tengo que hacer es con la plantilla de curva, ¿sí? En 3 posiciones diferentes voy a ir construyendo la sombra. Comienzo por esta parte, por ejemplo. Sigo con esta otra, conecto lo que sería la sombra de 2 con la sombra de 3. Y por último termino la curvita de esta sombra aquí. Y ya está. Así habré resuelto este ejercicio de forma completa. Voy a ocultar un poquitito lo que serían la sombra de los puntos, sus nombres. Y voy a repasar, digamos, lo que sería la sombra final. Para completar el ejercicio, aplico color y habré terminado con este ejercicio. Como pueden apreciar, este caso quizás requiera un poquito de mayor atención por parte nuestra, pero la metodología de resolución sigue siendo la misma de siempre. Solamente tengo que ver cómo aplicar una cosa y otra. Sin nada más para aportarles, espero que este video les haya servido y les haya gustado. Por mi parte me despido para reencontrarnos nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. ¡Nos vemos!